Hoy, 17 de junio, es una fecha para celebrar a uno de los grandes exponentes, portavoces, una de las voces más lúcidas y críticas del punk rock y del rock, el señor Eric Reid Bucher, más conocido como Yellow Biafra o Yellow Biafra, Yellow. Acá tengo una remera, acá tengo otra de Dead Kennedys gracias a mi prima Inti. Acá 4 discos de Dead Kennedys gracias a mi primo Gustavo, que de Suiza me mandó hace un cuarto de siglo. Le pedí unos discos de Dead Kennedys que en esa época, sobre todo en Argentina 2001, no se conseguían. Y bueno, me mandó estas 4 joyas que las atesoro como lo que son, justamente. Y bueno, esta remera, este es el logo característico de Dead Kennedys que no merece presentación. Acá está, bueno, el Fresh Fruit for Rotting Vegetables, el Frankenchrist, que este tuvo otra tapa, hice un video, búsquenlo ahí, aquí en mi canal, que tenía otra tapa y que, bueno, generó polémica. Un juez quiso decomisar todo, bueno, la típica, el país de la democracia y los derechos de Estados Unidos, puro verso, como bien lo retrata justamente Yellow Biafra. Bedtime to Democracy, la hora de la cama para la democracia, y el Give Me Convenience or Give Me Death, que fue creo que el único compilado autorizado por Yellow Biafra, todos publicados por Alternative Tentacles, que es el sello que creó justamente Yellow para poder publicar los discos de Dead Kennedys sin ningún tipo de infiltración o de intromisión de las multinacionales. Como por ejemplo, otro gran personaje del hardcore punk, como Ian McKee con el sello Discord, también crear sus sellos para salirse o los Black Flag, con SST de Greg Ginn, sellos que se crearon para tener completa posesión de sus derechos y de sus canciones, que no estuvieran manos extrañas allí. Bueno, Yellow Biafra, como decía, Yellow, nace en 1958, un día como hoy. 68 años está cumpliendo este gran músico, nacido en Colorado, en los Estados Unidos. Su nombre lo tomó y generó realmente es una paradoja el nombre, porque Yellow o Yellow es una especie de gelatina que es típicamente norteamericana, bueno, tipo los ositos de goma acá en Argentina, ositos sí, de golosina, en este caso de gelatina, que es una empresa o que es algo que se consume masivamente en Estados Unidos. Y Biafra fue un estado africano que se independizó hacia mediados de la década del 60 de Nigeria, estuvo 4 años en guerra civil, luego fue retomada obvia y lamentablemente por la fuerza, ese estado recapitulado por Nigeria, pero vivió una hambruna descomunal, Biafra. Entonces era mezclar el exceso de consumismo, el comer ya por gula, con este nombre Yellow, y Biafra como sinónimo de hambruna. Bueno, de ahí viene el apodo clásico, porque tal vez le dicen Eric Reid Bucher. Mucho gusto, ahora dice Yellow Biafra y la situación cambia absolutamente. Bueno, vocalista y fundador, uno de los fundadores, East Ray Bay es el que en realidad puso un anuncio que buscaba un cantante para una banda punk, y el primero que aparece justamente es Yellow, que había estado por Londres. Él estudió economía, estudió filosofía, se empapó de la escena punk porque vio a Sex Pistols, The Clash, y ahí inmediatamente vino revolucionado. En ese momento ve ese aviso de East Ray y se apunta, y ahí forman Dead Kennedys, un nombre que ya es realmente para los norteamericanos es hiriente. Pero con eso justamente jugaba Dead Kennedys, una de las bandas más
no me sale la palabra, más osadas, las que realmente decían las cosas como se debían decir, sin artilugios o sin mensajes encriptados, te iban al frente. Y Dead Kennedy serían los Kennedys muertos, jugando con el fallecimiento de varios personajes del clan Kennedy, el más conocido John Fitzgerald, allá por la década del 60, pero hubo un par de Kennedys más que murieron y de ahí viene el nombre. Y ahí justamente también se da este estilo, porque si bien se nutren del punk, Dead Kennedys acelera un poquito más, pone más el pie en el acelerador y son considerados con justa razón como bandas seminales del hardcore, junto a Bad Brains, junto a Black Flag, como los que pusieron la piedra angular del punk, del hardcore, y que tiene como epicentro obviamente Estados Unidos. En este caso Colorado, en Colorado nació justamente Yellow Biafra. Se forman en el año 76, 77. En el 79 empiezan ya a empezar a dejar su nombre. Son contemporáneos de los Misfits, por ejemplo, de Germs, entre otras bandas cruciales del punk rock norteamericano, X también. Y hay otro dato de color interesante para tener en cuenta. Yellow Biafra, además de ser un activista político, cantante, productor, es artista de spoken word, esas que van cantando van hablando, van recitando poesía sobre música, como por ejemplo Henry Rollins. También fue candidato a alcalde en San Francisco, sí. Quienes estén, bueno, van a ver por ahí seguramente alguna imagen que voy a subir de la candidatura, la plataforma que tuvo, porque algunos pensaban, no, fue puro verso. No, se presentó, no solo se presentó que era Biafra for Mayor, me hace acordar al alcalde Diamante de los Simpsons, sacó 6.591 votos, ojo al piojo, un 3,79% del electorado de San Francisco votó a Yellow Biafra como candidato o como alcalde. Salió décimo, pero acá uno dice, salió bajísimo. No hizo ningún tipo de campaña estrafalaria, no tuvo plata como sucede con la mayoría de los políticos que son bancadas, sus campañas políticas, no. Esto fue totalmente do it yourself, bien punk. Y entre sus plataformas y entre lo que él quería introducir con su nueva política, por ejemplo, que los ejecutivos y empresarios millonarios, mientras circularan por la ciudad de San Francisco, obligatoriamente tuvieran que vestirse de payasos. Qué buenísimo. Otro, que este sí es muy interesante, permitir que los homeless, las personas sin hogar, ocuparan las mansiones vacías de los ricos, que eso está muy bueno, muy bueno. Prohibir también que circulen los automóviles por San Francisco, fuera los automóviles, y que los policías fueran elegidos democráticamente o de manera popular en los barrios que patrullaban. O sea, si hay un policía en determinado barrio, que esos policías fueran elegidos popularmente a través de elecciones. Que eran interesantes, eran propuestas interesantes. Se presentó, primero era una joda, un chiste, pero fue cobrando espesor y consistencia. De hecho, fue el baterista, que no es el baterista, el fundador o el que estuvo en los comienzos, pero es el histórico D.H. Peligro, que se falleció en el año 2022, que también tuvo un paso por Bad Brains. Bueno, D.H. Peligro le tiró eso a Yellow Biafra y lo casó al vuelo, dijo, bueno, qué sé yo. Pero empezó a cobrar seriedad, tintes de seriedad, esa postulación, y realmente se presentó a esas elecciones. De hecho, si buscan, googlean, van a encontrar la plataforma, se presentó a algunos debates y está el conteo o está
los porcentajes que obtuvieron cada uno de los candidatos. Así que, bueno, hubiera sido espectacular que Yellow Biafra fuera alcalde de San Francisco a fines de la década del 70. Bueno, estuvo en Dead Kennedys, como decía, desde su formación, 76-77, hasta el 86. Ahí se separan. Hay conflictos también con el tema de la discográfica Alternative Tentacles. El resto de sus compañeros, léase East Bay Ray, Klaus Florid y D.H. Peligro, le entablaron un juicio a Yellow por distribución no equitativa. No es el término, pero es algo similar, de las regalías. Después se llegó, creo que, a un acuerdo. Pero se terminó mal. De hecho, en 2001 vuelven los Dead Kennedys con otro cantante. Yellow Biafra dijo, no, ya está, esto ya es el pasado. Obviamente, orgulloso de lo que fue, porque es y será una influencia. Dead Kennedys y específicamente Yellow Biafra, una gran influencia en la historia de la música. Yo acá en la Argentina pienso mucho en Todos Tus Muertos. El primer disco de Todos Tus Muertos, yo creo que es el disco más Dead Kennedys que se publicó en la Argentina. O el primer gran disco de punk rock que no tenía cosas ramoneras o de Pistol o de Clash. Un disco que tenía más influencia de Dead Kennedys y de Bad Brains que el resto. Pero bueno, una de las grandes influencias. Trabajó en algunas películas, tuvo un proyecto muy bueno llamado Lard, junto a Paul Barker, Jeff Ward y el gran Al Jourgensen de Ministry. Bueno, el más conocido para mí es Al Jourgensen, me encanta. Me encantan los comienzos de Ministry, cuando era una banda synth pop y cómo evolucionaron a lo industrial. Es una banda que amo. Ya voy a hacer un especial de Ministry, obviamente. Y bueno, este proyecto me acuerdo que sonó, que tuvo su resonancia a fines de los 80. Y también otra cosa que muestra cómo Yellow se vuelca al punk es la influencia de los Ramones. Lo nombré hace un rato, a mis adorados Ramones. Y dice que Joey Ramón fue su principal influencia. Él empezó a escuchar rock de chico, contaba en una entrevista que sus padres estaban sintonizando una radio, imagínense, mediados de la década del 60, fines de los 60, y apareció un ruido distorsionado, los padres lo dejaron, y eso fue lo primero que escuchó. Y ahí es como que se sintió atrapado por el rock, pero el primer músico que a él lo interpela y que lo lleva a la música y al punk es justamente Joey Ramón, a quien siempre lo citó como una gran influencia. Bueno, responsable del sello Alternative Tentacles, que es mítico. Y bueno, los discos de Dead Kennedys, yo acá chocho con estos 4 discos, con las 2 remeras. Bueno, me falta un libro. Hay un libro de Dead Kennedys que justamente se llama Fresh Fruit for Rotting Vegetables, creo que se pronuncia así. Fruta fresca para vegetales podridos o en pudrición sería la traducción. Hay un libro que tiene esta tapa que está buenísima, es un auto incendiándose, pero sale muy caro y sobre todo en Argentina. También esto acá que aparecen los músicos sin cabeza. Y otra imagen característica de los Dead Kennedys se iban a presentar en un programa televisivo norteamericano, tenían las corbatitas y se hicieron con aerosol, la S quedó como el signo pesos y es una foto icónica. No vi ninguna remera, pero es una foto que yo la vi hace 2000 años y me encantó. Y además ese acto de rebeldía, porque yo me saco el sombrero, hay muchos artistas que son rebeldes, pero rebeldes light. Este señor, Yellow Biafra, es un rebelde absoluto. El 7 de marzo nos pegamos tremendo susto cuando nos enteramos que había sufrido una hemorragia cerebral. Salió un artículo en Rolling Stone muy interesante. Pero bueno, nos sorprendimos, prendimos las alarmas y dijimos, no puede ser, ¿qué le pasó a este gran ícono? Bueno, él comentó que sintió un dolor y que pensó que era un ACV, afortunadamente fue internado, ya está entre nosotros nuevamente, está bien, hoy está cumpliendo 68 años y es una alegría que siga estando y es una alegría también
el legado que deja, porque eso va a perdurar de aquí a la eternidad. Hoy cumple 68 años Eric Reed Boucher. Contame en comentarios justamente cómo descubriste a los Dead Kennedys, si te marcó Yellow Biafra, ¿tenés algún disco de los Kennedys muertos? Acá había una banda que se llamaba Dead Menem, es mufa, así que por las dudas puliese. Jugando con esto, una banda punk obviamente, pero bueno, ha marcado acá, si bien en la Argentina no son Ramones, por ejemplo, que es la banda punk, y no estoy descubriendo la pólvora que más influyó, Sex Pistols, The Clash, pero es una banda que dejó una marca muy importante y, como digo, para mí, quien tomó mucho de ese legado y fueron los primeros en hacer algo similar, no copiado, aclaro, fueron Todos Tus Muertos con su primer disco, que para mí es uno de los mejores de la historia del rock argentino, que tiene Armas para la Paz, Gente que no y demás. Pero bueno, comentario, me gusta, y ya que estás te suscribís al canal, que no cuesta nada, es gratuito y bueno, me da ánimos para seguir haciendo estos videos que a mí me encantan, y fundamentalmente el feedback, el ida y vuelta con ustedes, sus anécdotas y demás, que yo los disfruto mucho y siempre trato de contestar, porque es un placer y les agradezco que se tomen ese tiempito para escribir. Bueno, ¿sabías que un día como hoy, un 17 de junio, pero del año, sí, del año 1958, hace exactamente 68, sí, nacía el gran Yellow Biafra en Colorado? ¿Lo sabías?